Bueno, espero que ya estéis acostumbrados a este tipo de informes desde Moscú. Os he ido acostumbrando poco a poco. No me queda otra, hay un montón de cosas que hacer, un montón de cosas que preparar, así que pues los informes no pueden esperar y los hago cuando tengo un ratito caminando por la calle de un lugar a otro. Vamos primero con la situación general aquí en Donetsk. Si bien, repito, voy a ser súper pesada con esto, pero ya está en mi canal de Telegram, esos vídeos ya no los voy a incluir, no lo voy a hacer de forma diaria, simplemente sí os voy a ir recordando que todo lo que se refiere a la actualidad de esta región pues estará en mi canal de Telegram. Y aquí vamos a ir con los informes habituales. Hoy ya he subido un par de vídeos desde el lugar de los hechos, en el sentido de que hoy sigue siendo festivo por el Día de la Reunificación. Además hoy es domingo, pero mañana lunes será festivo también. Así que pues Ucrania está aprovechando que hay más gente en la calle para atacar de forma directa, que hoy además ha sido, entre otros lugares, también el centro de Donetsk. Todo esto está en mi canal de Telegram y hoy vamos a hablar de un tema que ya veremos si afectará o no al transcurso de las cosas dentro de la Unión Europea, puesto que en Eslovaquia pues se han celebrado recientemente las elecciones y allí, sorprendentemente para muchos, a pesar de que los sondeos a pie de urna han intentado revertir de alguna manera esta situación, puesto que daban como ganador a otro candidato, el que hasta ahora ha desempeñado el cargo de primer ministro de Eslovaquia, el del Partido Progresista, o Partido del Progreso, como lo queráis denominar, pero al final resulta que ha ganado el candidato prorruso, dicen los medios occidentales. Así que vamos a hablar de la situación en Eslovaquia y, si nos da tiempo, también tocaremos un poquito el tema de Hungría, puesto que a partir de ahora dicen, al menos, ¿no?, de algunos analistas, que Hungría y Eslovaquia van a hacer como la pinza dentro de la Unión Europea, porque el resto de países han aceptado de una forma pues absolutamente obediente, ¿no?, todo este tema de ayuda a Ucrania, envío de armamento a Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Y el candidato que ha ganado en Eslovaquia, que es ha sido ya primer ministro del país, pero también había otro candidato que a su vez también había sido primer ministro del país. Estamos hablando de Robert Fico, que encabeza el partido SMEK, que es un partido, se podría decir que socialdemócrata, ¿no?, dentro de lo que es Eslovaquia. Se ubica más bien en el lado izquierdo del espectro político. Pues bien, los resultados de las elecciones han terminado con 7 partidos que han sacado representación dentro del Parlamento de Eslovaquia. La participación ha sido extremadamente alta para lo que suele ser. De hecho, fijaos, si en las elecciones anteriores la participación fue del 65,8%, esta vez los números se han revertido, de modo que ya representa un 68,5%. Es decir, la población del país se ha tomado muy en serio estas elecciones, ha ido a votar, lo que se podría decir, en masa, ¿no?, para lo que suele hacerlo, y ha elegido al candidato prorruso. Y ahora vamos por partes. El partido SMEK, el que ha ganado las elecciones, en las elecciones anteriores sacó un 18% de los votos. En estas un 23,3%. Y el principal partido de la oposición, ¿no?, que hasta ahora pues había sacado, tenía más representación que SMEK, que era el Partido del Progreso, ha sacado 17,1% de los votos. No es un mal resultado, pero definitivamente el de SMEK ha sido un resultado excepcionalmente bueno, de modo que se ve que la población de Eslovaquia quiere un cambio y lo quiere ya. El líder del partido, o sea, el señor Fico, sobre todo se ha destacado por una postura como de preocuparse más por el ciudadano, denunciar el hecho de que ahora mismo todas las ayudas están yendo a otro lugar. Ha denunciado también todas las ayudas que se están dirigiendo a Ucrania, diciendo que, bueno, pues hay que pensar más en la población de Eslovaquia. Que descabellado parece esto en la Unión Europea y en los medios occidentales, que escriben que ha ganado el terrible candidato
candidato prorruso, ¿no? Y que poco menos que lo ha puesto allí directamente Vladimir Putin. Pues bien, el candidato prorruso lo único que ha hecho ha sido decir: nosotros vamos a hacer lo posible para darle una vida digna primero a los que viven aquí, a los que forman parte de Eslovaquia, y después ya vamos a ver si ayudamos a Ucrania o no, pero en principio, según dijo en campaña electoral, no consideraría retirar de forma completa esas ayudas a Ucrania. Si myslím, že vojna na Ukrajine nezačala pred rokom, aj 2 mesiacmi, ale začala v roku 2014, keď ukrajinskí fašisti zabíjali občanov ruskej národnosti na Ukrajine. Mám na to názor iný. Ja som stále presvedčený, že Američania bojujú cez ukrajinských vojakov. V roku 2014 začalo Rusko útočiť na Donbas. Všetko začalo vyvražďovaním alebo vraždami občanov ruskej národnosti zo strany ukrajinských fašistov. Prosím, neprekrúcajte už aj vy tu zase všelijaké údaje, ktoré sú. Pero claro, tendría que primero gobernar y formar coalición. ¿Qué otros partidos hay que hayan salido y que podrían facilitarle esa labor? Está otro partido socialdemócrata más bien moderado. Ese partido precisamente está encabezado por otro señor que ya... Ничего. Cosas del directo. Ese partido está encabezado precisamente por ese otro señor que ya había desempeñado el cargo de primer ministro de Eslovaquia, y de hecho ambos partidos han sabido llegar a coaliciones en más de una ocasión, o sea que es muy probable, entre los dos partidos sumarían 23,31 y el otro, si no me equivoco, sacó 14,9%, o sea, sumarían un poquito más del 38%. Necesitarían por lo menos a otro partido para formar una coalición estable, y ahí podrían ayudarles los nacionalistas de Eslovaquia, que han sacado un 5,6% de los votos, y en cambio pues el Partido del Progreso, ¿no?, para formar coalición lo tendría bastante más complicado, puesto que por un lado tiene a los liberales, que sacaron un 6,3%, pero luego están los dos partidos conservadores, con los cuales, al menos según dicen los analistas eslovacos, o sea, la gente que está analizando la situación directamente allí, que yo creo que a día de hoy pues serían los más fiables, puesto que son de los que mejor conocen cómo están las cosas, pues dicen que esta coalición sería más bien complicada de llevar a cabo. Y ahora vamos a la otra parte, o sea, hemos visto cómo podría desarrollarse el panorama político, y en principio el partido SMEC tendría bastante fácil, ¿no?, entre comillas, habría que verlo, pero de momento parece, todo apunta a que tendría bastante fácil el asegurarse un gobierno bastante estable. Pero claro, luego habría que ver, habría que tener en cuenta el hecho de que Fico llegó a las elecciones con esa proclama de retirarle las ayudas a Ucrania, de pensar en la población de Eslovaquia, etcétera, 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 pero claro, todo eso forma parte de lo que es la campaña electoral. Soy politóloga de profesión y de carrera, así que además especializada en campañas electorales, y sé mejor que nadie que lo que se promete en campaña electoral no necesariamente después tiene que desarrollarse en acciones concretas dentro del país. De momento, Eslovaquia sí ha estado ayudando a Ucrania, y el único país que se ha desmarcado, digamos, de esta tendencia era Hungría. Ahora, si Fico cumple su promesa electoral, pues definitivamente la situación cambiaría bastante, y dentro de los 27 pues ya habría por lo menos 2 que harían la pinza, y luego también tenemos estos países más bien que últimamente se han decantado por ser más bien neutrales, como por ejemplo Austria, sorprendentemente Suiza, por ejemplo, no tanto, pero Austria algunas veces ha sorprendido. Por otro lado, o sea, todo esto, ¿no? Fijamos la situación de Eslovaquia, y ahora vamos a ver cómo se desempeña el señor Fico en el cargo, si llega, si no llega, pero aquí habría que apuntar que Eslovaquia entró a formar parte de la Unión Europea precisamente cuando ese señor estaba de primer ministro del país. O sea, sí, tenemos ese PSE, que es el partido progresista, ¿no?, el partido completamente europeísta, pero por otro lado, ¿no?, el
Partido Socialdemócrata tampoco es que no sea europeísta para nada, o sea, es prorruso, ¿no? Porque, oh cielos, ha dicho que hay que preocuparse en primer lugar por la población de Eslovaquia y después de ver cómo solucionamos o no solucionamos el tema de Ucrania, y que de momento pues hay un montón de cosas absurdas que se hacen desde la Unión Europea. O sea, cogiéndolo tal cual, en realidad no ha hecho más que decir cosas que ya todo el mundo conocemos, que son absolutamente obvias, así que puede que sencillamente haya estado siendo objetivo y no es que sea prorruso ni muchísimo menos. Y en el caso de que lo sea, pues hay que ver en qué acciones concretas se traduce. Y después, muy brevemente, para no haceros el cuento demasiado largo, vamos a intentar que estos informes sean concisos para que os sean fáciles de ver, o al menos intentarlo, repito, porque a veces se me va o los temas son muchos y sencillamente no puedo resumirlo lo suficiente. En cuanto a la situación con Hungría, de momento hay unos fondos europeos que la Unión quiere dedicar directamente en forma de ayuda a Ucrania, y hasta este momento Hungría ha estado bloqueando los fondos en cuestión. Fijaos, de esto ya hice un vídeo en mi canal de Lius Ibaia Geopolítica, donde os invito a seguirme para más análisis geopolíticos en profundidad, pues como este, por ejemplo, son como análisis de más investigación, vídeos mucho más trabajados. Pues ahí hablábamos del problema que tenía Hungría particularmente con Ucrania. O sea, no es que Orbán sea de repente prorruso, es que aparte de eso, con Zelensky, con el gobierno de Zelensky, mejor dicho, tiene problemas muy serios. Pues bien, Hungría en su momento, como condición para que esas ayudas se traspasaran finalmente a Ucrania, puso dos, bueno, de hecho tres. Una de ellas era que Ucrania tuviera que rendir cuentas de forma absolutamente rigurosa por cada centavo que se gastara de cualquier tipo de ayuda europea. Eso por un lado, pero por otro había dos condiciones también muy fundamentales para los húngaros, y es que, por un lado, primero, la Unión Europea tenía que pagar todo lo que debía y había prometido a los diferentes países que forman parte de la Unión. Madre de Dios, qué idea más prorrusa, ¿no? O sea, había unos fondos que se supone que se tienen que repartir entre los países que forman parte de la Unión Europea, que al final la Unión Europea decide, o bueno, los burócratas de Bruselas deciden que tienen que ir esos fondos directamente a Ucrania, y Orbán lo único que dice es que no, primero lo nuestro y después ya vemos cómo solucionamos el tema ucraniano. Eso por un lado, y por otro, lo que ha dicho es que en Ucrania se tiene que dejar de prohibir el idioma húngaro y tiene que volverse a impartir en los colegios. Sobre todo estamos hablando de las regiones de Ucrania donde hay minorías húngaras, y de hecho el vídeo de Lius Ibaia Geopolítica iba precisamente de esas regiones, o sea que si os interesa la cuestión os aconsejo que lo veáis, y que vuelva el idioma húngaro y que la población, esas minorías húngaras, dejen de ser constantemente discriminadas. Y hasta que esas dos premisas se cumplan, pues Viktor Orbán de momento ha dicho que seguirá limitando, o bueno, seguirá bloqueando esos fondos europeos que en principio tendrían que ir para Ucrania.